hoy cerramos con esta enseñanza. Para ver a Jesús en mí. Wow. ¿Será que no has visto a Jesús porque eres pobre en acciones de gratitud? ¿Será que no tomas planes de agradecer a Dios, de agradecimiento a tu Creador, y por eso no ves a Jesús en mí? Y está en pregunta. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué está en pregunta en mí y puntos suspensivos. Empecemos con este momento impresionante de la vida de Cristo. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Estamos recreando un momento increíble para una familia, increíble para un muchacho, para su padre. Ese momento está justo en Marcos 9, léelo. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo. Comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego, al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar. Amén. ¿Viste en rojo? ¿Cómo que sí puedo? Muchas veces, otra vez vuelvo al título de la enseñanza para explicártelo. Para ver a Jesús en mí, puntos suspensivos y en interrogación. ¿En mí qué? Leíste en Marcos 9 que muchas veces, ¿cuántas? Muchas. ¿En qué momentos? En mi comida, en mi despertar, en mi anochecer, en mi trabajo, veía destruirse a su hijo. Veía a su familia resquebrajarse. ¿Tienes un hijo que se te está perdiendo? ¿Tienes una economía que se te está destruyendo? ¿Tienes unos sentimientos que tú dices, no aguanto más, no puedo más? Esta palabra es para ti. La serie de gratitud fue diseñada para ti, porque esta persona ve a Jesús y me alegro tanto porque dice, para el que cree todo le es posible, y no hay una excepción después. No dice, excepto para los de Colombia, excepto si has tenido 3 relaciones sentimentales fallidas, excepto si eres madre soltera. No dice, excepto si no tuviste una universidad, si no tienes un padre rico. No hay excepción. Todo es posible. Sí, Jesús puede aparecerse en mí, en ti. Otro momento importante te quiero mostrar en la enseñanza de hoy. Para ser agradecido, para ver a Jesús, te quiero mostrar este momento en la vida de Cristo. Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que crea en mí, aunque muera, seguirá teniendo vida. ¡Qué momento! ¡Wow! Hablar de Jesús es lo más importante, es todo. Y vemos este momento en Juan. Leemos Juan capítulo 11, verso 40. Dice, no te dije que si crees está en rojo, verás. Puede ver la gloria de Dios, contestó Jesús. Entonces, quitaron la piedra.
Está en rojo. Y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que esta gente que está aquí crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Aquí tenemos a un Jesús. Examina la personalidad de Jesús, examina la obra de Jesús y tú vas a ver a Jesús. Si tú quieres ver a Jesús en tu vida, tú tienes que examinarlo a Él. Y Él se pone a dar gracias antes de este milagro. ¿Cuál milagro fue? Aquí yace el primer principio de esta última enseñanza de la serie. En mis piedras veré a Jesús. ¿Qué significa eso? Que había una piedra en la vida de Lázaro y en la vida de su familia, Marta y María. Piedras son limitaciones. Piedras son obstáculos. Piedras son obstrucciones e incapacidades. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Señor. Si tú tienes incapacidades, es una gran piedra que no te deja avanzar, no te deja ver la luz, que te tiene esclavo. Como estaba Marta y María, hermanas de Lázaro, estaban en amargura, estaban destruidas emocionalmente, estaban limitadas. Acuérdate que era un tiempo de economía patriarcal, donde los hombres, porque era trabajo de fuerza en esa época, agropecuaria, la producción era de la tierra y de los animales. No había tecnología, no había trabajos de oficina, no había teletrabajo, eso no existía. Tenían una gran piedra en su vida y en su futuro. ¿Quién la quitó? Jesús. Pero la quitó después de dar. Nos enseñó cuáles son los pasos. Nos enseñó primero gratitud para que mis piedras sean quitadas. Apocalipsis capítulo 11, leamos verso 17. Dice: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar, y las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, a tus santos, a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Viene un tiempo, queridos, ¿lo viste en rojo? ¿Viste cuál es la mayor piedra que la humanidad estamos viviendo? Las injusticias. Quienes manejan el capital económico a veces en las naciones son la gente más perversa. Quienes controlan el poder de la educación, a veces la gente más corrompida, corrompiendo a los niños, los jóvenes en las universidades. Pero viene un tiempo donde la gran piedra será quitada de las injusticias. Los que destruyen la tierra serán destruidos. Las recompensas para sus siervos vendrán. Últimos seremos primeros. Pero ¿cómo viene? Dice Apocalipsis 11. ¿Cómo es que viene ese juicio y esas recompensas? ¿Cómo es que la gran piedra es quitada? Acciones de te damos gracias, lo leíste en Apocalipsis. Antes de Jesús quitar la piedra de Lázaro, antes de quitar la piedra de la humanidad, y antes de quitar la piedra en tu propia casa, en tu propia familia, Jesús, ¿qué quiere hacer? ¿Qué necesita Jesús? Una vida agradecida. ¿Qué plan tienes para este año y el resto de tu vida? Darle gracias a Dios. ¿Tienes planes de una conexión? ¿Tienes planes de un ministerio? ¿De hacer parte de un ministerio? ¿Tienes planes de ofrendar? ¿Ya hiciste un pacto con Dios de, Señor, este porcentaje es para ti de todo lo que me des en la vida? ¿A quiénes les quita Dios las piedras? A las personas más agradecidas. Quiero darte un testimonio de una enorme piedra quitada. Esta revista, por favor, pues es una revista súper famosa, ¿no? Esa es la edición de agosto de 1992 de la revista Life. Y tú observas a un lado de la portada cuáles fueron las noticias más relevantes en esa edición. Una fue la princesa Diana y está en la portada. Otra fue Marilyn Monroe y también está en la portada. Y la otra es de un hombre que es un héroe desconocido. La siguiente noticia dice ahí es de Tony O'Brien junto con Nader Ali. ¿Quiénes son ellos, querido? ¿Quiénes son estas personas de las que se está haciendo mención en esa edición, que fueron las noticias principales de la publicación de la revista Life?
en los Estados Unidos. Pues te voy a mostrar un poquito adentro el reportaje. Allí le tenemos una foto de, la más grande es de Nader Ali, un hombre musulmán de Medio Oriente, está encarcelado. Y en la otra, está más pequeño, está Tony O'Brien. ¿Y por qué se hizo tan famosa esta historia? Tony O'Brien era reportero, uno de los periodistas más conocidos en los Estados Unidos en aquella época, en los años 90. Fue enviado a Afganistán a cubrir la guerra que se estaba librando en Afganistán y lo tomaron prisionero. Los rebeldes, los guerrilleros lo torturaron. Fue una cosa espantosa. Tuvo que intervenir el ejército, la OTAN, los Estados Unidos para su liberación. Lo torturaron de una manera cruel, abusaron de él y él luego cuenta su historia años después en este gran reportaje. Al lado izquierdo tienen la foto del periodista cuando estaba allá en Afganistán, Tony O'Brien. Y al lado derecho, algo que escribió. Dijo: la última vez que vi a Nader Ali, él estaba tras las rejas, observando cómo yo caminaba hacia la libertad. Nunca pensé que lo volvería a ver. Nunca pensé que regresaría a Afganistán. Pero ahora estoy a bordo de un avión para regresar al lugar donde las semanas más espantosas de mi vida las pasé. No puedo dejar de darle las gracias a ese hombre. Le he agradecido a todos los demás, a quienes me sacaron de la cárcel, a quienes llamaban a mi madre todos los días. Sin embargo, nunca le he agradecido a la persona que me dio las fuerzas para seguir viviendo. Afganistán ya es libre, pero yo no soy libre. ¡Wow! Yo tenía que contarte esta historia. Yo tenía en uno de los libros que leí para esta serie, la encontré. La historia de Tony O'Brien, de este periodista secuestrado, torturado, encarcelado. Y pasaron años, pero él no era libre. Tenía una gran... ¿Qué tenía? Como Lázaro, tenía una gran... Como en Apocalipsis oran los santos, como en Apocalipsis los ancianos y ángeles oran: Señor, ¿hasta cuándo vendrás a la tierra? ¿Hasta cuándo esta injusticia? Él estaba atado. Él estaba amargado. Cuando Dios quita piedras, cuando vuelvas a dar gracias. Este periodista le había dado gracias a los políticos, le había dado gracias a los militares, le había dado gracias hasta a su mamá, pero no le había dado gracias a Nader Ali. Estuvo con él en la cárcel. Él cuenta que Nader Ali fue el que lo animaba cuando lo rompían a golpes y su rostro estaba bañado en sangre. Le decía: tranquilo, Alá nos va a ayudar, porque era musulmán. Alá nos va a sacar de aquí. Y le daba ánimo y le daba estímulo. Y él dijo: nunca le he agradecido y estoy atorado, me siento mal. Y tuvo que volver a Afganistán, montarse en un avión, contar la historia. Y la hicieron la noticia principal. ¡Wow! ¿Será que Dios quiere hacerte a ti, tu vida, tu historia, la noticia principal? Claro que sí. Dios quiere que tú des testimonio de su gloria y su grandeza. Cuando seamos agradecidos. ¡Qué historia, querido! ¡Qué historia! Déjame mostrarte otro momento en la vida de Cristo, por favor. Gracias, Padre, por lo que nos ofreces. Nuestro Padre en el cielo alimenta las aves de la tierra. ¿Cuánto más les dará a ustedes? No se preocupen por las necesidades diarias. Dios proveerá.
Pongan a Dios primero. Otro momento increíble en la vida de Jesús. Mateo capítulo 15, verso 35, leamos. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los panes y los pescados, dio. Otra vez Jesús haciendo ¿qué? Dando gracias, los partió. Se fue dando a los discípulos. Esta a su vez lo distribuyeron en la gente. Y todos comieron hasta quedar, dice, satisfacción. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Y los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Qué increíble enseñanza! Él no tenía que dar gracias. Recuerda que el que iba a hacer el milagro era Él. ¿Por qué da gracias? Así hay varias paradojas en las escrituras. Y cuando Él iba a lavar los pies de los discípulos, dijeron, no, eso lo hacen los esclavos a sus amos. Tú no, tú eres el amo, tú eres el Señor, tú no debes lavar pies. Y Jesús dijo, dices lo correcto. Así es, soy amo, soy Señor, pero quiero darles ejemplo. Cuando lo iban a bautizar, Él no tenía pecado. Hay varias paradojas en la Biblia, contradicciones como esta. ¿Por qué Jesús da gracias si es Él el que hace el milagro? ¿Quién fue el que resucitó a Lázaro? Pues Él soltó la palabra. ¿Quién es el que multiplica los peces y panes? Pues Él lo hace. Es el toque de Jesús, es el mandato de Jesús, es la palabra de Jesús. ¿Y por qué da gracias? Vuelvo a decírtelo, por darnos. No hay milagros sin una vida de gratitud. Aquí viene el siguiente principio. En mis 4,000 veré a Jesús. ¿4,000 qué? ¿Cómo así que 4,000? Así como las piedras significan obstáculos, como significó para el periodista Tony O'Brien, como para Apocalipsis, los 4,000 también tienen un significado. Si nosotros hiciéramos cuentas, nos pusiéramos a tabular, a contar y registrar todas nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida. Tú tienes 15 años, pero tuviste necesidades recién nacido, de quien te amamantara, de quien te cambiara los pañales. Tuviste necesidad de quien te diera educación, quien te vistiera. Si hacemos cuentas, son más de 4,000 necesidades. A lo largo de nuestra vida vamos a tener más de 4,000. Dice ahí la Biblia, eran más de 4,000 los necesitados. Nuestras necesidades van a ser más de 4,000. Yo quiero ver a Jesús en mis necesidades. Las personas dicen, ¿dónde está ese Dios? Yo quiero verlo. Pero agradecimiento, cero. Hacen un matrimonio, hacen una reunión, un grado de la universidad. Piensan en todo eso. Piensan en pagar Netflix. Piensan en todo menos en Jesús. Querido, haz un plan. El Señor te dice, haz un plan. ¿Por qué? Porque Dios quita piedras. Porque Dios en las 4,000 necesidades se quiere manifestar. Leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 7. Versículo 14, 12 a 14 dice, diciendo amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, honra, poder, fortaleza son de Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondió Juan. Y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del... ¡Wow! ¿Por qué ellos salen de la gran tribulación, de la gran necesidad de los 4,000? ¿Por qué? Porque dijeron la gratitud no va a ser para el licor. No va a ser para los paseos y la diversión. Mi gratitud en Semana Santa es para Jesús. Sí. Y Jesús los hizo salir de la gran. No era pequeño problema, no era pequeña necesidad, era la gran. Mi necesidad es grande, mi problema es grande. Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para hacer un plan? El resto de tu vida, darle gracias a Dios con tu economía. El resto de tu vida dale gracias a Dios con tu tiempo y ser un intercesor y ser uno que abre conexiones y ser uno que predica y hace discípulos. ¿Qué esperas? Miremos la gran dificultad y necesidad de un siervo de Dios, porque los siervos pasamos necesidades, porque los siervos pasamos dificultades. Miremos el ejemplo de uno, Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio, 3 tabernas a recibirnos, y al vernos Pablo dio
Gracias a Dios. Cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió, mira lo que le vino, por dar gracias, por decir, aunque estoy encarcelado, aunque me cogieron preso, no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de alabar a Dios. Y mira lo que le vino, se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aún en la prisión Dios hizo que le dieran su apartamentico a Pablo. Dale una fuerte alabanza y dile: Señor, yo quiero vivir para darte gracias. Increíble. Me encanta. ¿Por qué me emociono tanto? Porque yo soy un siervo y he pasado dificultades. He pasado mis 4,000 necesidades. Tú también. Si no las has pasado, las vas a pasar, las 4,000. Pero dice la Biblia que los que somos agradecidos, ¿qué hizo Pablo cuando lo cogieron preso? Lo capturaron, dijo: le voy a dar gracias a Dios. Se fue predicando en ese barco donde lo cogieron preso. En la isla de Malta donde naufragó, se puso a predicar. El Pablo es un hombre de planes de gratitud, lo dice la Biblia. Y en tus piedras hay que hacer planes de, dice Apocalipsis, acciones de gracia. De Dios son la gratitud. ¡Wow! Planes de gratitud para que Dios te saque y te libre. En uno de los libros que leí para esta serie también me encontré con una historia de un hombre. Quiero compartirte la historia. La diferencia entre la gente que triunfa y la gente que falla, creo que en muchos casos, no es el miedo. Todos experimentamos el miedo. La diferencia es qué haces tú con tus miedos. ¿Trabajas para superarlos o dejas que te derroten? Y creo que eso es en realidad lo que distingue a la gente muy exitosa de otros. Desesperado, Carnegie acude a los inversionistas buscando una inyección de efectivo. Les informo que la construcción del puente de San Luis progresa sin problemas. Estoy convencido de que el acero es el futuro. Sin embargo, conseguir tal cantidad de acero ha resultado difícil, causando algunos retrasos. También está resultando demasiado costoso. Según mis cálculos, requerimos de otro $1,000,000 antes de finalizar el año. Pero no tengo dudas de que, con el tiempo, la gente llegará a ver el puente como la octava maravilla del mundo. Atentamente, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue el hombre más rico que existió en el momento de su muerte, más rico que existió en el mundo. Fue el industrial del acero que llevó al acero a una revolución en Estados Unidos y el mundo. Y no era nativo de Estados Unidos, él era escocés. Venían huyendo de la pobreza y la miseria con su familia. Llegó cuando tenía como unos 12 años, 13 años a los Estados Unidos. Empezó como trabajador raso, luego fue ascendiendo en la empresa, luego compró la empresa cuando murió el propietario. Fue una historia inspiradora. Ahora, ¿por qué lo traigo a esta enseñanza? Acuérdate, yo quiero ver a Jesús en mis piedras y quiero ver a Jesús en mis ¿qué? En mis 4,000 necesidades, yo quiero verlo. Ahora, lo traigo a memoria por esta razón. 1919 muere Andrew Carnegie. Y cuando muere Andrew Carnegie, era el hombre más rico en el mundo. Dejó a sus herederos, a sus hijos, $1,000,000 como herencia. Según los expertos, tasándolo, haciendo la equivalencia de 1919 a nuestra época, estamos hablando de más de $1,000,000,000. ¡Wow! ¿Qué es esto? Era mucho, mucho. Pero a contrario de lo que pensaríamos, nosotros saltaríamos de felicidad porque haríamos templos en Veracá, haríamos una obra, conquistamos Colombia para Cristo con $1,000,000,000. Pero querido, la familia estaba triste, los hijos estaban tristes, enojados, resentidos. Y se les vino a preguntar a un periodista: ¿por qué? ¿Por qué está resentida la familia? Querido, ellos dijeron: porque nuestro padre, Andrew Carnegie, solo nos dejó $1,000,000, pero en cambio a iglesias y a fundaciones les dejó $365 millones. ¡Wow! Él quería darle gracias a Dios, porque ¿quién lo ayudó de ser un niño pobre? Fue Dios. Él quería darle al Señor y dijo: mi familia, $1,000,000,000 es suficiente. Le da gracias a Dios. Y su familia amargada, querido,
Amargados, ¿cómo así? Porque no tienen gratitud. Sí, fue Dios quien lo levantó. Démosle gracias y ayudemos a la iglesia que fue la que lo enseñó, lo discipuló. Querido, qué increíble historia. Primera de Timoteo 6:6 dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen, Dios quiere darnos grandes ganancias con la verdadera fe, pero solo si uno está como satisfecho con lo que tiene. La familia de Andrew Carnegie no estaba satisfecha, no estaba agradecida. Quiero mostrarte este versículo en otras versiones. La Biblia, nueva versión viviente, dice así: si uno está feliz con lo que tiene. En la otra decía contento, aquí dice feliz con lo que tiene. Ahora otra versión, la traducción lenguaje actual dice: pero solo cuando uno está contento con lo que uno tiene. Porque estaban amargados los herederos que habían heredado $1,000 millones. ¿Por qué? Porque no estaban agradecidos. Dios dice: yo te quiero dar ganancias, yo te quiero sacar de tus 4,000 necesidades, yo quiero quitar tus piedras, pero solo si aprendes y haces un plan para agradecerle a Dios con mi tiempo, con mis finanzas, con mis fuerzas, hasta que me muera, le voy a dar gracias. Y el Señor va a estar contigo en tus 4,000 y en tus piedras. Qué preciosa enseñanza. Leí la historia de un pastor que le encantaba contarle a la iglesia para enseñarle gratitud. Era la historia de un líder que él tuvo, o una oveja de la iglesia. Un día lo observó a él, que observó a ese líder, a esa iglesia, a ese líder y esa oveja que venía a la iglesia feliz. Los cultos él era wow, 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 oh, oh, oh. Wow, 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 y lo veía feliz en los cultos. En el servicio, que hay que levantar las carpas para el culto presencial. ¿Cuántos dicen amén? Y ayudar los sábados y madrugar los domingos y armar todo y disponer el camión o el transporte para llevar todo el templo. ¿Cuántos dicen amén? Él había visto a ese líder y esa ovejita así muy feliz, muy dispuesto en la iglesia por varias semanas, pero un día lo vio decaído. El pastor decía: vamos a alabar al Señor, wow, wow, y él quieto así como una momia, bravo, está bravito el niño. Estaba disgustado, estaba sentido, así que al terminar el culto el pastor lo abordó y le preguntó: oye, ¿por qué estás así? ¿Qué te sucede? Y él le empezó a contarle, le dijo: mire, pastor, le quiero decir la verdad. Yo te había visto muy animado, muy dispuesto para llevar el templo, las carpas, yo a prestar todo. ¿Por qué ahora estás así? Y él le dijo: le quiero contarle. Hace 4 semanas murió un tío mío, un tío lejano. Y resulta que yo no sabía, él tenía un gran capital y me dejó una gran herencia. Y el pastor dijo: uy, pero esa es una historia, un testimonio hermoso. Y dijo: pastor, imagínese, la siguiente semana murió mi primo, el hijo de él, como que también le dio COVID. Y me dejó la herencia que le había dejado a él, me la dejó a mí. Y el pastor dice: wow, pero ese es un gran testimonio, hijo. ¿Por qué, siervo de Dios, por qué estás así triste? Dice: pastor, lo que pasa es que esta semana no se ha muerto nadie. Así hay personas, mi querido. ¿Por qué no ven a Dios en sus 4,000? ¿Por qué no ven a Dios en sus piedras? Porque tienen una malicia. Ay. Porque tienen un corazón tan ingrato, querido. Y vamos a ver a Jesús en mis piedras. Quiero mostrarte el último momento de hoy en la vida de Jesús. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Querido, quiero terminar con este momento que acabas de ver. Está en Lucas capítulo 22, versículo 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les dijo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Muy bien, con esto quiero terminar.
veré a Jesús en mis piedras, veré a Jesús en mis 4,000 necesidades, pero ahora dice que veré a Jesús en mis últimas. Cuando tú estés en tus últimas, porque a veces estaremos en las últimas y a todos nos llegarán las últimas. Ninguno, como decía ese cantante, nadie es eterno en el mundo. Todos moriremos, querido. Cuando estemos en las últimas, ¿tú quieres ver a Jesús? ¿Sabes qué hizo él antes de ir? Y él sabía que le venía. ¿Qué le venía a Jesús después de la cena? ¿Qué le iban a hacer? ¿Lo iban a abrazar? ¿Lo iban a llevarse a comer un postrecito en crepes? No. ¿Qué le venía a Jesús? Le iban a dar puñetazos, lo iban a escupir. Iban a desgarrar su piel con los azotes. Lo iban a desfigurar con la corona. Le iban a asesinar de forma brutal en la cruz. Pero él da gracias. ¿Dar gracias por tus últimas? Sí, da gracias en tus últimas. Porque Jesús aseguró hasta ver el reino de Dios. Y te pregunto, ¿vio el reino de Dios o no lo vio? Al tercer día, ¿qué pasó? ¿El reino de Dios vino o no vino? ¿Se abrió el cielo o no se abrió? ¿Tembló la tierra o no tembló? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vida de gratitud hace que yo vea a Dios en mis últimas. Que no se te haga tarde. Haz un plan de agradecer a Dios porque tú estarás en las últimas. ¿Y con qué te presentarás? Estarán tus hijos en las últimas. ¿Y qué harás en esos momentos? Quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Bueno, ¿le diste gracias? ¿Hiciste un plan para darle gracias? Quiero terminar con esta historia de un hombre de Dios. Cerrar esta serie con esta preciosa historia de un hombre de Dios. Aquí te voy a mostrar quién es. And God providing that money through that scholarship was just an example of His faithfulness. I guess my most vivid memories are when I was a boy in the 30s and they were buying the downtown property, the square block that had been Columbia Seminary. Este hombre, el video que estás viendo es de un hombre de Dios, Robert McKilkin. ¿Quién es? Aquí te muestro la foto al detalle. Le estaban haciendo un video a él. Viste un video de la Universidad de Columbia haciéndole un homenaje a este hombre que falleció hace poco, relativamente poco. Robert McKilkin, rector de la Universidad de Columbia. ¿Por qué le están haciendo un homenaje a este hombre de Dios? Escúchame la historia. Nació en un hogar cristiano, desde niño fue a Penieles, a Conexiones, a Ministerio Veracá Kids, un ejemplo, un héroe. Querido, cuando se casó, ¿sabes qué hizo? Se fue de misionero con su esposa para darle gracias a Dios por darle la mujer de sus sueños. 12 años de misionero a Japón, con los japonesitos, predicándole la palabra de Dios a los japoneses, dándole sus mejores años de joven a Dios. Un teólogo extraordinario, era un hombre graduado de unas excelentes universidades. Cuando llegó a la Universidad de Columbia, le ofreció trabajo. 30 años de rector en la Universidad de Columbia, pero le vino una tragedia, le vino una necesidad. Te la voy a mostrar cuál es. Voy a leerte, en un libro cuenta la historia. Robertson McKilkin, expresidente de la Universidad Internacional de Columbia, cuenta que después que su esposa le diagnosticaran la enfermedad del Alzheimer y su hijo falleciera, su único hijo murió, su esposa Alzheimer, se retiró solo a un refugio en la montaña, se fue para un penel, para tratar de reorientar su corazón y recuperar el amor. Se había enfriado. El amor por Dios que lentamente se había evaporado por la presión de la tragedia y la pérdida personal. Desde luego no sucedió en los primeros 5 minutos, pero después de un día consagrado a la oración y el ayuno, comenzó a escribirle una carta de amor a Dios, donde le mencionaba las dádivas que había recibido de su mano, las bendiciones de Dios, y le adoraba con el papel y con el lápiz. En aquel tiempo de restauración identificó particularmente 10 bendiciones que Dios le había dado y que excedían absolutamente su imaginación. No podía encontrar las palabras que expresaran cuán valiosas eran aquellas bendiciones. No podía imaginarse la vida sin esas bendiciones. Su amor por Dios se ha renovado mediante lo que él llamó, mira lo que él llamó, lo escribió así: el acto reflejo de acción de gracias.
De las cenizas muertas de mi corazón se ha encendido un nuevo amor por Dios y en mi espíritu se ha elevado. He descubierto que la ingratitud empobrece, pero que un corazón oprimido se eleva con las alas ¿de qué? De la alabanza y la gratitud. El reflejo de la acción de gracias. Querido, tú has tenido pérdidas y necesitas irte a la montaña. Aquí no termina la historia de Robertson McQuilkin. ¿Dónde termina la historia? Imagínate, él vuelve del ayuno restaurado, más de 30 años de rector de la universidad, pero cuando él vuelve a ser predicador. Se acuerda de sus años de misionero, está sin hijo y está sin esposa, dice pues mi tiempo va a ser para Dios, y empieza a predicar en iglesias. Lo empiezan a llamar de cadenas de televisión, revistas cristianas y periódicos cristianos. Se va a universidades a predicar, 12 años de misionero en Japón, más de 30 años de rector de una universidad, y predicando, pues resulta que una mujer se enamora de él. Robertson McQuilkin se vuelve a casar. Una profesora de una universidad se enamoró del testimonio de este hombre, de lo precioso que era este ser humano. 77 años se vuelve a casar. Duró 11 años casado y disfrutando con ella. Ella también tenía un ministerio en la predicación, y los dos viajan y los dos predican y los dos van a retiros espirituales y duran 11 años de amor idílico, de amor bendecido por Dios, de felicidad. 11 años. Y murió en el año 2016 a sus 88, feliz y bendecido. Dios le quitó la piedra, Dios le bendijo con sus 4,000, pero Dios en las últimas vio a Jesús y lo bendijo. En sus últimos años. ¿Cuántos quieren ver a Jesús en sus últimas? ¡Wow! En sus 4,000 y en sus piedras. Queremos ver a Jesús en piedras, en 4,000 y en las últimas. ¿Qué necesitamos? Plan de agradecimiento. Lo que hizo este hombre, se fue a un ayuno, se hizo su peniel, vuelve al ministerio. Vuelve tú, querido. Este es el magnífico cierre de nuestra serie, una razón para siempre dar gracias. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.